Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la ética. Bueno, vamos a comenzar. La ética es una disciplina encargada del estudio de las costumbres morales, bajo una reflexión y significado del ser y del deber ser, fijado a una escala de valores previamente establecida que permite alcanzar el fin supremo del hombre, en este caso la felicidad. ¿A qué nos lleva la ética? A tener buenos comportamientos, buenas formas ante los demás y en este caso que nosotros o cada uno, ¿verdad? Tengamos una sensación placentera o bonita de lo que nosotros somos y hacemos. Ahora, ¿cuáles son los preceptos éticos? Tenemos estudia el ser, es una cuestión descriptiva, estudia el deber ser, es una cuestión prescriptiva y permite la regulación de los actos humanos. ¿Seguimos? Profundizando un poquito en los preceptos éticos, tenemos el precepto descriptivo que es el ser, trata de o describe los fenómenos de la vida moral, explica y elabora una teoría sobre las conductas, no emite prejuicio y no enjuicia. ¿Qué es esto? El ser en cada uno de nosotros hace un reflejo a que nosotros tenemos que tener una postura, ¿verdad? Como seres humanos ante diferentes situaciones. Ahora, los preceptos prescriptivos es el deber ser. Aquí nosotros tratamos de emitir normas que nos guíen, establece moralmente lo que debe de ser, orienta los juicios, dictamina guías para tomar decisiones y promueve cambios para evitar y dañar la conducta. Ahora, nosotros encontramos que en estos preceptos, tanto el ser como el deber ser, nos está hablando de que una persona está sujeta a lo que se tiene como parte, pues, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, de lo que está viviendo, de lo que está enfrentando, ¿verdad? Eso demarca el ser del individuo. Ahora, ¿qué te toca hacer, verdad? ¿Qué te toca realizar con respecto a lo que tú eres? A eso, de eso nos habla pues el deber ser. Dentro de la ética es importante entender que una parte es, esta persona tiene que ser de esta manera, ¿verdad? Y debe de hacer estas otras actividades de esta otra manera. Ok, ahí hablamos pues de esos preceptos. Seguimos. La ética tiene por ahí una pequeña división o grande división, ¿verdad? Que la va a complementar, que es la moral. Nosotros muchas veces confundimos moral con ética, pero la moral nos habla de una cuestión específica. La ética nos habla de una cuestión general. ¿Qué es la moral? Es una rama de la ética que estudia la conducta moral con base en costumbres, tradiciones, principios, criterios, normas y valores en concordancia con la sociedad y consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una expresión de conducta que nos debemos sentir a gusto, cómodos, ¿verdad? Pero cuando nos sentimos a gusto y cómodos y lo compartimos con una sociedad, nos hace sentirnos todavía mejor. Y de esto habla pues una sensación, ¿verdad? Interna que nos permite de cierta manera pensar mejor y actuar mejor. Ok, la moral es conducta, ¿sí? Y conducta expresa es una manifestación pues de lo que nosotros somos. Ahora, esta moral dirige los comportamientos justos, dirige el comportamiento bueno, analiza los comportamientos injustos y analiza los comportamientos malos. Recordemos que la ética trata pues de lo bueno, ¿verdad? De lo malo, de lo justo y de lo injusto. Y por lo tanto la conducta pues tiene que ser con esas cuatro características. Ahora, las características propias de la moral: dirige conducta, analiza conducta y permite la regulación de los actos concretos, ¿sí? Ahora, la ética regula, ¿verdad? En este caso, una serie de costumbres morales, ¿sí? Usted dice costumbres morales, pues estamos hablando de una serie de conductas en términos generales. Y la moral de una conducta, ¿verdad? En específico de cada uno de nosotros. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el origen de la moral? Tenemos causa extrahumana, causa intrahumana y el consenso. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde viene la conducta de nosotros? Primera, causa extrahumana, moral religiosa, de Dios. Nosotros tenemos toda una serie de preceptos religiosos que determinan mi conducta. Alguien a lo mejor que es
muy afán o tiene mucho contacto pues con la corriente religiosa que tiene, saben ustedes que tiene una serie de preceptos que les permite regular su conducta. De eso hablamos pues con una moral religiosa, conducta explícita dictaminada por un ser supremo que te hace pues tener una forma de ser ante los demás. Ok, la moral de las ideas o valores absolutos está sustentada en una cuestión extrahumana porque valores absolutos o ideas de muchas personas no son las mías, pero son de muchas personas y por lo tanto forma parte de una cuestión extrahumana, ¿sí? No propio mío, propio de una serie pues de individuos, de personas, de sociedades que dictaminan una serie de valores y que son muchas veces ajenos a mí, pero que los tengo que seguir. Ok, la causa intrahumana, segundo origen. Hay una ley natural en nosotros y hay una conciencia en nosotros. Intra quiere decir dentro. Por lo tanto, la cuestión intrahumana nos habla de que aquí se conforma un pensamiento, ¿verdad? Se conforma pues una percepción, se conforma pues una cuestión cognitiva que nos permite a partir de algo natural en nosotros establecer una conciencia. Ok, esa sería la cuestión o condición intrahumana. El consenso, ¿qué es el consenso? Grupo de personas explícitas, ¿verdad? Que dictaminan y que permiten en base a acuerdos, ¿verdad? Establecer una forma de comportarse de los individuos. Ok, aquí hablamos de los tres orígenes de la moral, ¿verdad? De la conducta de cada uno de nosotros. Una cuestión extrahumana, una cuestión intrahumana y una cuestión explícita de consenso que se reúnen, ¿verdad? En cuestiones especiales para decir esta conducta tiene que ser de esta manera. Bueno, seguimos. ¿Qué más pasa con la ética? Pues que la ética tiene que tener sus personalidades. Hablamos de tres personalidades. La primera personalidad dentro de la ética es personalidad moral, ¿sí? Para estudiar a una persona, conocer a una persona, sentirse atraído hasta por una persona, son básicos estos 6 puntos. La cuestión ética, la cuestión psicológica, la cuestión social, la cuestión axiológica, la cuestión normativa y la cuestión estimativa. ¿Qué pasa con la cuestión ética? Nosotros vemos que una personalidad moral tiene virtud en sus acciones o hechos, en todo lo que realiza. La gente le reconoce que hace bien las cosas, que es buena persona. Ok, en la cuestión psicológica, nosotros sabemos que la cuestión psicológica se refiere a las estabilidades con respecto a emociones, sentimientos, formas de pensar y formas de conducta. Ok, aquí no estamos hablando que tiene estabilidad, pensamiento, emoción, sentimientos y conducta. Es estable el individuo. En la cuestión social, una persona, ¿verdad? O una personalidad moral posee buenas relaciones o tiene buenas relaciones y eso es algo importante en nosotros. En el punto de vista axiológico, vemos que este hace alusión a la escala de valores y una persona moral es aquella que su escala personal y universal de valores en su vida son importantes, ¿verdad? Y por lo tanto mantiene una estabilidad con respecto a esto. En la cuestión normativa, la personalidad moral, ¿qué pasa? Esta persona normativa, son normas, respeta, sigue, comulga, ¿verdad? Con las reglas o principios que dictamina pues una sociedad, ¿sí? Se somete pues a las normas. En la cuestión estimativa, una persona moral, ¿quién es? Es una persona que, ¿verdad? Se relaciona y al momento que hay buena relación con los demás, es aceptado por los demás y es querido por los demás y puede querer a los demás. Entonces, esa es la condicionante, pues, de una persona moral. Una vez más, para conocer a las personas, las conocemos en base a ¿qué? Cuestiones éticas, cuestiones psicológicas, cuestiones sociales, axiológicas, normativas y estimativas. Son los 6 puntos para poder nosotros conocer a alguien. Bueno, pasamos a la siguiente personalidad. Personalidad inmoral. Lo analizamos en base a los 6 puntos que les estoy mencionando. ¿Qué pasa con una personalidad inmoral? Quedamos que la personalidad moral es la que tiene las condiciones, la que acepta las condiciones, la que entiende pues que debe de seguir de alguna manera con normas, con principios, con reglas, ¿verdad? Dictaminadas por una sociedad. La persona inmoral pues está en contra, ¿verdad? De todo lo que les he mencionado. Por lo tanto, desde el punto de vista ético,
en contra de la virtud, ¿sí? No quiere hacer cosas buenas, está en contra de las cosas buenas. Por lo tanto, ¿verdad? Hace cosas malas. Desde el punto de vista axiológico, está en contra de la estabilidad para pensar, está en contra de la estabilidad emocional, está en contra de la estabilidad de pensamientos o de los buenos sentimientos y en contra de las buenas conductas. Por lo tanto, una persona inmoral, ¿verdad? Hace, ¿verdad? O es o representa conductas inadecuadas para una sociedad. Desde el punto de vista social, en contra de las relaciones verdaderas. Si yo estoy en contra de una relación de una persona, pues daño esa relación, ¿verdad? Y las personas inmorales tienen esas características: dañar, afectar, ¿verdad? Lastimar las relaciones. Ok, desde el punto de vista axiológico, que son los valores, en contra de todos los valores profesados por una sociedad. Por lo tanto, tienen estas personas, ¿verdad? Los antivalores, que son los contra a los valores. Y ese tipo de persona pues tiene su escala diferente a la que nosotros tenemos. Desde el punto de vista normativo, que son las normas, en contra de toda la normatividad y reglas de una sociedad. Entonces nosotros vemos la personalidad moral está en contra de cuestiones de principios, de normas, de reglas, ¿verdad? De las sanciones. Es una persona que no entiende, no acata y no va a seguir pues todas estas líneas. Desde el punto de vista estimativo, para entenderlos, a esta persona inmoral está en contra pues del amor, está en contra del afecto. Y si alguien está en contra de amor, de afecto, pues es rechazado por una sociedad. Por lo tanto, no es querida esa persona. Seguimos con la personalidad. El tercer tipo viene siendo la persona moral, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, persona moral acepta, entiende, comprende, es estable. Persona inmoral está en contra de muchas acciones, no acepta, no entiende, no procesa, ¿verdad? Y la persona moral, ¿qué es? Nosotros decimos, es sin moral, conducta. Dice, sin conducta es sin entendimiento de una conducta, ¿verdad? No es sin conducta, es sin entendimiento de esa conducta. Entonces muchas veces malentendemos el término y pensamos que la persona moral no tiene, pues, claro que tiene una conducta, pero es sin un entendimiento, sin una capacidad racional, ¿verdad? Perceptiva, ¿verdad? Cognitiva, de entender que debe hacer las cosas o qué no debe hacer con las cosas o con las personas, ¿verdad? O con el trabajo, ¿verdad? E incumple muchas veces con esto. Por lo tanto, vamos a describirlo de la siguiente manera. Desde el punto de vista ético, dice, sin virtud en sus acciones. Ahora sí, ni fu ni fa, ¿verdad? Hace las cosas, pero no le encuentra sentido porque no entiende, ¿verdad? Las cosas buenas, no entiende pues el por qué está realizando ciertas actividades. Usted dice, me quedo pensando en quién puede ser una persona moral. Posiblemente una persona con discapacidad mental, posiblemente una persona que tenga problemas de educación, posiblemente una persona que sea inmigrante, que sea de otro país, que sea de otro contexto, que no hable nuestro mismo lenguaje, pues nuestra misma lengua, tiene una capacidad pues inmoral, porque desconoce, no entiende, no procesa, ¿verdad? O porque tiene problemas cognitivos. Entonces nosotros vemos, por eso, desde el punto de vista psicológico, sin estabilidad de pensamiento, ¿verdad? Sin estabilidad de emociones, sentimientos y conductas, ¿verdad? Porque no entiende que es importante tener estabilidades, sigue la vida así como un animalito, ¿verdad? Y entonces vemos que esa moral, ¿por qué? No hay un entendimiento, es sin ese entendimiento. Ok, desde el punto de vista social, sin relaciones sociales verdaderas. Ustedes dicen, la persona que es inmoral está en contra. La persona que es amoral no entiende que debe tener una relación sana, no entiende que las personas son sanas, no entiende que las personas deben de juntarse, convivir, ¿verdad? No lo entiende, no le da su capacidad. ¿Por qué? Ya le dije, por muchos factores. Ahora, desde el punto de vista, pues, axiológico, ¿qué pasa con los valores? Aquí dice, sin valores, sin entendimiento a tener una escala como muchos de nosotros la tenemos, valorativa. Estas personas no entienden que deben de tener una escala. Ustedes siguen pensando, ¿quién es la persona moral? La que no piensa bien, posiblemente. La que tiene, pues, ese retraso, posiblemente. La que tiene una discapacidad, quedamos que sí. La que tiene, pues,
una afectación mental, cognitiva, posiblemente también. Ok, desde el punto de vista normativo, si le estoy diciendo que está afectado, sin normatividad, sin reglas, sin principios, ¿verdad? Sin someterse pues a nada. Entonces yo lo relaciono mucho esta normatividad con que entras tú a un lugar donde te están diciendo tienes que vestirte de determinada manera, tú incumples con esto porque tú quieres, eres persona inmoral, ¿verdad? Tú te vistes adecuadamente, eres persona moral. Tú no entiendes que debes de ir vestido, hasta te vas encuerado, quiere decir que eres una persona moral porque no entiendes las reglas de etiqueta para entrar a ese lugar con esa vestimenta apropiada. Ok, estimativamente estas personas, ¿qué pasa si alguien no entiende las cosas? Rechazo, ¿sí? Como que de lejecitos, como que a Dios, y por lo tanto es sin amor, y por lo tanto es no querido, ¿verdad? Por los demás. Ok, hasta aquí hablamos pues de lo que es la ética, lo que representa pues para nuestra sociedad, ¿sí? La ética es una cuestión normativa, descriptiva, ¿verdad? Que elabora pues en este caso un entendimiento de toda una serie general de costumbres morales que se apoya en la moral que estudia los actos concretos y que nos llevan a establecer personalidades de diferente índole, que son tres: las personas morales, las personas inmorales y las personas amorales. Ok, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.